Paz y bien, chicos. Como ya saben, soy la profesora de comunicación y mi nombre es Elena Ramírez. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el texto narrativo. ¿Sí? El texto narrativo, como todos lo sabemos, está estructurado por inicio, nudo y desenlace, ¿verdad? Listo. En el PPT que les voy a mandar hay un texto, ¿sí? Que se los voy a leer de forma breve. Dice: Calixto era un joven que residía en la zona rural, muy distante del pueblo. Todos los fines de semana iba feliz a vender sus productos agrícolas y siempre pensaba en que todo iría mejor. Se hospedaba en casa de su tío. El lunes, muy temprano, retornaba por un angosto camino que le conducía hasta su casa. De inmediato llegué al lugar. Con mucha precaución me fui acercando a donde la escuché gritar la última vez. Avanzaba, agazapado, y vi moverse una rama. Allí estaban paradas. Levanté la cabeza y apunté el bulto. Vemos que el primero que leí estaban hablando de Calixto como una segunda persona y la 2 está hablando con él mismo, Calixto, ¿no? ¿Qué es lo que más te puede llamar la atención? Pregunta a ti mismo entre los dos textos. ¿Cuál será la diferencia entre los dos textos? A partir de eso continuamos y vamos a lo mismo, que es el texto narrativo. Es un texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo, ¿okay? Con un tiempo cronológico y un lugar determinado, es decir, el contexto donde se realiza la historia. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia o como una serie de acciones. ¿Okay? También nos permite que el lector pueda imaginarse lo que está sucediendo de acuerdo al lugar donde se encuentra el personaje. Ahora, dentro del texto narrativo vamos a encontrar tipos de narrador. Ahora, el narrador es muy diferente al autor. El autor es el que realiza la obra, pero el narrador es el que cuenta la historia dentro del libro. 3 tipos de narrador, ¿ok? El narrador puede ser protagonista, testigo o omnisciente. El narrador protagonista es el personaje que narra en primera persona su propia historia. Ejemplo: actué como médico en 2 barcos. Sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. Está hablando de sí mismo, ¿no? Ese es narrador protagonista. El narrador testigo es el secundario, es quien narra la historia en primera o tercera persona, es un espectador, o sea, es el que ve los hechos. Ejemplo: ¿usted sabe por qué vine a su casa? A su quieto salón solicitado de melodía. Todo parece tan natural, como siempre, que no se sabe la verdad. ¿Usted se ha ido a París? Ese es el testigo. Luego hay el omnisciente. El omnisciente es el que todo lo sabe y todo lo ve. Él sabe todo lo que va a suceder, sabe hasta los pensamientos de los personajes. Conoce las acciones, pensamientos, sentimientos de los personajes y narra en tercera persona. Ejemplo: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruo insecto. ¿Okay? Entonces, ese es el omnisciente. El omnisciente va a saber todo lo que va a suceder, todo lo que siente y presiente el personaje. Esos son los tipos de narradores. Ahora, otras cositas que tiene el texto narrativo es las técnicas narrativas. Las técnicas narrativas es primera, perspectiva absoluta. Un personaje relata en primera persona lo que observa, como si fuera una autobiografía. Solo narra lo que ha visto o donde ha participado. O sea, la perspectiva absoluta solamente es que el narrador va a narrar todos los hechos que él ha observado, únicamente. ¿Ok? Ejemplo: y por la noche, al acostarme, termino mis rezos con la palabra: gracias, Dios mío, por todo lo que es bueno, amable y hermoso. Y mi corazón se refugia. Lo bueno es la seguridad de nuestro escondite, mi buena salud y todo mi ser. Lo amable es Peter, el despertar de ternura que sentimos, sin atrevernos a nombrarla o tan siquiera rozarla, ¿no? El personaje está hablando en tercera persona, ¿no? Narra lo que ve, lo que puede percibir, ¿ya? Esa es perspectiva absoluta. Perspectiva múltiple: cuando distintos personajes cuentan la historia de su perspectiva. O sea, está hablando solo un tema en general o solo una historia y cada personaje va a decir lo que siente, lo que piensa de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Ok? El monólogo interior, monólogo es cuando una sola persona habla. Interior es lo que él siente. En algunas obras va a pasar que el personaje quiere decir lo que él siente y va a comenzar a hablar, ¿no?
Se produce en primera persona, el pensamiento del narrador, personaje, tal y como brotaría de su conciencia, sin explicaciones o comentarios. Solo dice lo que él siente profundamente en su interior, o sea, lo que él piensa. Ese es el monólogo interior. Ahora, tenemos los tipos de estructura del texto narrativo. La estructura puede ser interna o externa. Cuando es interna es cuando el contenido de la historia se divide en capítulos, partes, tratados, secuencias o epílogos. Cuando se tiene esas partes que les he mencionado, es una estructura interna. Cuando es externa, cuando la manera de distribuir los sucesos en la narración dependen del orden de los hechos y de la técnica. O sea, no está distribuido en capítulos ni nada. ¿Ok? El primero es el lineal y luego tenemos el circular. El lineal presenta la secuencia que ya nosotros conocemos, inicio, nudo y desenlace. ¿Ok? En estos textos se relatan las historias en las que participan personajes de un ambiente y un tiempo determinado. Es en tiempo cronológico. Y el circular presenta la ruptura del tiempo cronológico. O sea, no hay un inicio y un desenlace como lineal. Es una secuencia circular. Además, el final de la narración se encuentra al inicio. O sea, está en desorden. ¿Ok? Entonces, chicos, lo que les voy a dejar de actividad es que ustedes lean, hay un texto dentro del PPT que se llama La niña del renaco. Van a responder esas 3 preguntas que están ahí, que son qué tipo de estructura del texto presenta, qué técnica narrativa utiliza el autor del texto, qué tipo de protagonista tiene el texto, esas 3 preguntas. Luego la actividad 2 es que van a tener que colocar un ejemplo de cada tipo de narrador. De los tipos de narrador que hemos visto, omnisciente, hemos visto el omnisciente, testigo y el protagonista. Un ejemplo de cada narrador. Y luego un ejemplo de cada técnica narrativa. ¿Ok? Las técnicas narrativas eran la perspectiva absoluta y las perspectivas múltiples, cada uno. Esos trabajos se hacen en el cuaderno y se toman fotos y se envían a Cubicol o a alumnos que tengan mi número de celular. ¿Ok? Hasta una nueva oportunidad. Cuídense.